Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Ceferina para los que no me conocéis y hoy en el canal vamos a aprender a hacer este bolso funda para el ordenador. Como veis tiene tres aberturas, es un bolsillo que tiene tres aberturas para poner lo que queráis. Una asa larga y en la esquina está así terminada con la cremallera. Y pues como veis la cremallera se abre un poquito más por la esquina así. Y por dentro va completamente forrado, ¿vale? Es lo que vamos a aprender a hacer hoy en el canal. Os voy a dar las medidas para que podáis adaptarlo a cualquier ordenador o cualquier funda que queráis. Si queréis que sea un bolso o si queréis que sea una funda, ¿vale? Ahora os digo las medidas que he usado para este y cómo adaptarlo. Pues como veis el ordenador de mi cliente, porque eso es un pedido, mide 42 por 30, ¿vale? Entonces partiendo desde esta medida, esa es la medida que mide el ordenador con la funda puesta, porque ella no quiere una funda ajustada, quiere un bolso más que nada para poder transportarlo. Entonces partiendo desde esa medida he hecho un rectángulo que mide 42 por 30 y ahora como no lo quiere... Como he dicho, no lo quiere como una funda porque ya tiene una funda. Yo lo que he hecho es añadirle 4 centímetros en cada lado. 4 centímetros más 1 centímetro de margen de costura. Pero bueno, si vosotros queréis uno más ajustado, lo que podéis hacer es aumentar en cada lado 2 centímetros o 3 centímetros para que quede más ajustado sin el margen de costura. Ya os vendría bien. Entonces al final la medida que va a quedar el bolso que voy a hacer es de 52 por 40 centímetros. He puesto 36 pero no son 40 centímetros, ¿vale? Porque he aumentado 4 centímetros en cada lado más el centímetro de margen de costura. Y ahora que ya tenemos el patrón, lo que vamos a hacer es cortar dos piezas de la tela principal, dos piezas de la tela de foro y dos piezas de entretela, foam, guata o cualquier material que vayas a utilizar para darle estabilidad al bolso. Para poder hacer la pieza del bolsillo, lo que voy a hacer es decidir el largo que quiero, partiendo desde la pieza principal. Voy a trazar otro rectángulo del largo que he decidido, que al final va a ser 28 centímetros como veis, y el ancho va a ser el mismo que la pieza principal, o sea que al final va a quedar una pieza de 52 por 28 centímetros. Y de esa pieza vamos a cortar una tela principal, una de foro y una también de entretela o el material que hayáis escogido. Yo en este caso he escogido foam. Y con la solapa he hecho lo mismo, ¿no? He migado más o menos como quiero que sea de largo, basándome en la pieza del bolsillo. Y pues al final he decidido que sea de 17 centímetros y de ancho 42 centímetros, ¿vale? Y esa pieza la vamos a cortar así, de esa medida, 42 centímetros por 17. Pero cuando vayamos a cortar la tela, vamos a añadirle 1 centímetro de margen de costura, que luego en el vídeo vais a entender por qué. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, mirad el vídeo hasta el final y ya luego podéis cortar la tela. Vale, esas son las piezas que he cogido. Como veis, para la solapa he cortado una tela principal, una de foro y una de foam. Para el bolsillo también lo mismo, una tela de foro, una de tela principal y una de foam. Y para la pieza principal he cortado dos telas principales, dos de foro y dos de foam. Para las que no sabéis qué es foam, es este material así que viene como un poco duro, más dura que la guata. Se ve así por una parte como brillante y luego por la parte de detrás está así. No sé si se puede apreciar bien en la cámara, pero bueno, es así el material. Y los otros materiales que voy a estar utilizando son una cremallera. Yo he cogido una de estas que se venden a metro. Lo he comprado en la mercería, ¿vale? Os recomiendo comprarlo así también a metros. Y luego el cursor, ¿vale? Bueno, vais a necesitar un cursor. Yo también voy a utilizar en este vídeo ese pegamento textil que es temporal. Lo he comprado en la mercería también. Y la verdad es que facilita mucho el trabajo, pero si no lo tenéis tampoco es imprescindible. Y luego voy a utilizar esta cinta de asa,
¿vale? Y bueno, el primer paso que vamos a hacer es pues entretelarlo, ¿no? Si vosotros no tenéis el pegamento textil, como os he dicho, no pasa nada. Podéis pasar un zigzag al todo alrededor o una costura a medio centímetro para fijar la entretela, el foam o la guata, el material que hayáis escogido, ¿vale? Pero bueno, yo el mío lo voy a hacer así, como veis en el vídeo. Le aplico un poquito de pegamento a la parte trasera del foam y coloco mi tela encima, el revés con el revés del foam, ¿vale? El revés del foam es la parte que no tiene brillo. Y así voy a entretelar la pieza de la solapa, la pieza del bolsillo, que es este, y luego también las dos piezas principales que he escogido al final, la tela negra, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es coger la pieza del bolsillo y vamos a enfrentar derecho con derecho, así como veis, las dos piezas del bolsillo las enfrento derecho con derecho y voy a sujetarlo con alfileres porque voy a pasar una costura en la parte superior, ¿vale? También vamos a coger la pieza de la solapa y vamos a enfrentarlo también derecho con derecho para dejarlo ya preparado. Si os acordáis, al principio del vídeo os dije que el patrón teníais que cortarlo sin el margen de costura y ya luego al cortar la tela cortar 1 centímetro de margen de costura. Esto es importante porque como vais a ver ahora en el vídeo necesitamos 1 centímetro de margen de costura para poder calcar el patrón que vamos a hacer ahora, porque lo vamos a modificar. Vale, como veis en el vídeo hay 1 centímetro de diferencia del patrón a la tela principal, como os he explicado. Y lo que vamos a hacer es doblar el patrón por la mitad y medir desde la parte superior, donde no está el doblez, donde no hemos doblado el papel. En la parte superior vamos a medir 8 centímetros y vamos a marcar, ¿vale? A los 8 centímetros. Y también en la parte inferior, ahí en la parte de abajo, vamos a medir también 5 centímetros y vamos a marcarlo también. Y ya desde esos dos puntos lo que vamos a hacer es hallar la mitad. Como veis, así es como lo hago yo, pero bueno, vosotros podéis calcular la mitad y ahí, y desde ahí hacia arriba marcamos 3 centímetros y lo que vamos a hacer es una línea curva así como veis en el vídeo. Yo lo he hecho a ojo, vosotros también podéis hacerlo así a ojo o si podéis ayudaros de cualquier pieza o regla circular que tengáis. Y ya una vez tengamos el patrón, lo que vamos a hacer es calcarlo así, como veis. Lo calcamos y vamos a pasar una costura justo por ahí. Por eso es importante que dejéis que cortéis la tela 1 centímetro más que la pieza esta. Y ya que vamos a la máquina, vamos a llevar las dos piezas. Vamos a coser. Esta es la solapa que estoy cosiendo. ¿Vale? Cosemos por ahí y luego también la pieza del bolsillo que si os acordáis os dije que tenemos que coser por arriba, solo la parte superior, ¿vale? Y ya cosido lo que vamos a hacer es darle la vuelta así, vamos a plancharlo bien y en la pieza de la solapa lo que vamos a hacer, yo tengo esas tijeras que son de zigzag, pero si vosotros no lo tenéis podéis cortarlo con una tijera normal y en la parte circular o la parte curva hacerle unos pequeños piquetes para que al darle la vuelta se os gire bien y no haga unas formas extrañas, ¿vale? Yo lo voy a cortar así con esa tijera porque la tengo y luego vamos a cortar también las esquinas, ¿vale? Así, para que al darle la vuelta las esquinas salgan muy bien, pero con cuidado de no cortar la costura que hemos hecho. Y esa pieza también le vamos a dar la vuelta así como lo veis en el vídeo y también vamos a planchar y ahora vamos a pasar también un pespunte por todo alrededor, toda la parte
curva que hemos cosido. Yo lo he sujetado así por abajo con unos alfileres para que no se me mueva, y voy a pasar un pespunte por ahí como estáis viendo en el vídeo. Lo tengo ya cosido y ahora voy a coger la pieza del bolsillo y también voy a pasarle un pespunte. Como veis, le he planchado antes y también le he sujetado abajo con unos alfileres para que no me moleste el foro a la hora de coser. También voy a pasarle ahí un pespunte. El margen que estoy utilizando es de medio centímetro más o menos. Vosotros ahí podéis hacerlo como queráis. Vale, y una vez cosido, ahora sí vamos a colocarlo a la pieza principal. Yo al final lo veía muy largo, y lo que hice pues es bajarlo un poquito hasta más o menos donde me parecía que quedaba bien, pero eso ya es cuestión de gustos. Si os gusta así como está, vale, pero si no, podéis hacer lo mismo que yo, que es bajarlo más o menos así como más o menos me parecía bien. Y lo que voy a hacer es medir para que quede todo a la misma distancia. Voy a medir a 17 centímetros más o menos. Le voy a colocar unos alfileres para marcarlo más o menos. Podéis hacerlo así con alfileres o podéis marcarlo con una tiza o un bolígrafo de esos que se va con la plancha. Vale, y una vez cortado, lo que voy a hacer es medir. Como sabéis, ya la medida son de 52 de ancho, y ahora lo que voy a hacer es hallar la mitad de 52, así como veis en el vídeo. Y con la mitad pues voy a trazar también una línea, así como veis, para coserlo, ¿no? Para hacer el primer bolsillo en la mitad. Y voy a coger una regla y voy a escuadrar muy bien para que la línea esté bien recta. Y ya desde esa línea pues también voy a trazar a 1 centímetro del margen de costura, y ya desde ese centímetro de margen de costura hasta la mitad voy a medir, son 25 centímetros, y ahí también hallo la mitad de 25 centímetros y marco también una línea recta, y ahí ya tenemos los 3 bolsillos, ¿vale? Voy a pasar una costura por las líneas que hemos marcado y para sujetar el bolsillo en las tres esquinas. Pero antes de eso voy a poner mi etiqueta. Lo voy a poner, si tenéis una etiqueta como la mía así, es el momento de ponerlo. Primero vamos a sacar los alfileres que pusimos para sujetar la tela, porque la etiqueta la vamos a colocar solo en la pieza del bolsillo. Bueno, ahora ya lo tenemos cosido, como veis, y ahora sí vamos a colocarlo otra vez como está. Vamos a poner los alfileres para así sujetar ya la pieza del bolsillo a la pieza principal. Lo primero vamos a pasar la costura en las líneas que teníamos marcadas para dividir ya los bolsillos. Bueno, y ahora voy a aprovechar para decirte que si te está gustando el vídeo, que por favor me dejes un like, un comentario para ver qué es lo que qué te parece el vídeo, si te gusta ese tipo de contenidos en el canal. Y por favor, me ayudaría mucho también que te suscribas, que es completamente gratis, y así también ayudas al canal y me das ánimos para poder seguir publicando vídeos, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos ya, pues como veis, los 3 bolsillos ya separados. Y lo que vamos a hacer ahora es marcar una línea de 1 centímetro
para poder colocar la solapa. Yo estoy utilizando este bolígrafo que estáis viendo, pero no os preocupéis porque eso luego, ese bolígrafo se quita con la plancha, ¿vale? No deja marca en la tela, se va con el calor. Vale, como veis ahí estoy mirando más o menos cómo voy a colocar la solapa, pero antes de colocar la solapa voy a pasarle un zigzag en la parte de abajo, como veis en el vídeo. Y ahora sí voy a buscar la mitad, hallo la mitad de la solapa para poder centrarlo bien y poder colocarlo ya a la pieza principal donde va a ir colocada. Vale, os he acercado un poquito el vídeo para que se vea mejor. Así es como quiero que vaya la posición final. Entonces lo que voy a hacer es colocar derecho con derecho, como estáis viendo en el vídeo, derecho con derecho de la solapa a la pieza exterior. Y justo al centímetro donde marqué, coloco la solapa y ahí le paso un pespunte de medio centímetro, ¿vale? No más, porque luego también habrá que pasarle ahí otro pespunte para dejarlo bien sujeto. Entonces cosemos a medio centímetro y luego también a 1 centímetro, teniendo cuidado de no pillar la pieza del bolsillo, así como veis en el vídeo. Es importante que tapéis también, veis, la parte del zigzag que le habíamos puesto. Tiene que quedar así, ¿vale? Tener cuidado cuando vayáis a coser. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la curva. Y para eso voy a medir 2 centímetros para arriba y 2 centímetros también en la esquina. Y ahí corto, como veis, en forma circular. A ojo lo he hecho, pero podéis hacerlo también con cualquier pieza circular que tengáis. Solo lo hago en una esquina. No lo hago en las 2 esquinas, sino solo en una. Y ahora que lo tengo, lo que voy a hacer es así enfrentar revés con revés de las 2 piezas principales para poder cortar también la otra pieza y que queden los dos iguales. Y así vamos a cortar. Podéis hacerlo de esa forma o también podéis medir igual que lo hemos hecho antes, 2 centímetros y cortarlo. Vamos a hacer lo mismo en esas 2 piezas y luego también lo vamos a hacer en las 2 piezas del foro. Ahora vamos a colocar la cremallera. Yo he cogido, como os he dicho, que va a metros. La medida exacta no os la sé decir, pero comprar un metro de cremallera y ya con ese metro pues ya cortáis la cantidad que vayáis a necesitar. Como veis, la cremallera la voy a poner hasta donde empieza el bolsillo, ¿vale? Entonces tenéis que cortar justo ahí hasta donde empieza el bolsillo. Y lo primero que vamos a hacer es, antes de colocar la cremallera, colocar el cursor, ¿vale? Y el cursor yo lo coloco así. Lo primero que hago es cortar un poquito la cremallera en una de las partes, como veis en el vídeo, y ya luego introducirlo así como veis. Es que la imagen se explica mejor que yo, no sé cómo explicarlo. Y antes tenía pensado colocarlo así, sin ponerle topes a la cremallera, pero al final cambié de opinión y voy a colocarle unos topes. Pero antes tenéis que mirar la dirección en la que queréis que vaya la cremallera al abrirlo. Entonces, una vez que ya sabéis más o menos cómo se abre, cómo queréis que se abra, si por la izquierda o por la derecha, ahora vais a colocar derecho con derecho de la cremallera, derecho con derecho, y vais a sujetar con unos alfileres. Y en la parte curva lo que vamos a hacer es hacerle unos piquetes a la cremallera para que nos sea más fácil colocarlo, ¿vale? Le hacemos unos piquetes. Los piquetes son unos cortes que se hacen para que podamos trabajar con más facilidad en las zonas curvas. Y eso, pues como veis en el vídeo le hago unos piquetes a la cremallera. Y pues sigo colocando la cremallera a la pieza principal, así como veis. Y como os he comentado, antes tenía pensado dejarlo así, pero no, voy a ponerle unos topes.
Y para eso he cortado de la tela estampada, la tela africana, he cortado una pieza, que es lo que me va a servir como tope de la cremallera. Y la medida es de 9 centímetros, 8 o 9 centímetros como queráis, por 4. La verdad es que no me acordaba, lo estoy viendo ahora en el vídeo. 9 por 4 centímetros más o menos. Y lo que voy a hacer pues es partirlo así como veis. Poner los extremos hacia la mitad y ya luego desde la mitad colocarlo hacia la cremallera, como estáis viendo en el vídeo. Es que el vídeo se explica mejor. Y ya ahora que está así, lo que vamos a hacer es pasarle una costura para sujetarlo. Eso no lo vais a ver, pero bueno, le pasamos una costura por ahí donde estoy colocando el alfiler. Ahí. Vale, ya está cosido. Ahora lo que voy a hacer es sujetarlo. Como os he dicho, tiene que estar justo donde empieza la pieza del bolsillo. Y también vamos a colocarle topes a la otra parte de la cremallera. Y para eso vamos a cortar también. Y es que dejó un sobrante. Pero bueno, vamos a cortarlo a ras. Y ahí vamos a colocar también el otro tope, que será de la misma medida que el otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la otra parte de la cremallera. Ya lo tengo cosido así como veis en el vídeo. Y ahora sí vamos a coser la cremallera. Primero voy a coser la cremallera a la pieza principal sin el forro para poder sujetarlo, ya que es un poco larga la cremallera y encima tiene curvas. Para andar sobre seguro y que no se me mueva ninguna pieza, lo que voy a hacer es coserlo primero a la pieza principal. Y voy a utilizar el puentatelas de cremallera, como habéis visto. Y una vez que ya lo tengo ya cosido, así ya está cosido, ahora sí voy a colocar la pieza del forro derecho con derecho, ¿vale? Derecho de la pieza principal con el derecho del forro. Y voy a colocar alfileres como veis. Y ya también, como os comenté, tenemos que hacerle la parte curva a la pieza del forro. Y colocamos los alfileres y vamos a pasar una costura. Yo lo que voy a hacer es guiarme con la costura que hice antes en la parte de atrás. Y voy a coser justo hasta donde empieza la pieza del bolsillo, como veis en el vídeo. Y una vez que ya está cosido, le vamos a dar la vuelta. Y así es como queda. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a sujetarlo muy bien en la parte de abajo para que la pieza, para que el fuego no se mueva, porque ahora vamos a pasar un pespunte al lado de la cremallera para que al abrir y cerrar la cremallera no nos moleste el forro. Vamos a pasar un pespunte justo por aquí. Vale, una vez ya cosido, lo que vamos a hacer es hallar el centro. Y yo lo he hecho de esta forma. He doblado la pieza en dos y pues he hallado el centro. Y bueno, he colocado un alfiler también en el centro de la pieza para poder colocar así las asas. Las asas al final los he hecho de 1,2 metros, o sea 102 centímetros. Y lo que voy a hacer es quemar los extremos para que no se me deshilache, ¿no? Y ya desde el centro hacia un lado miro 7 centímetros para poder colocar el asa en los dos lados. 7 centímetros para un lado y 7 centímetros para el otro. Y ya desde esos 7 centímetros ahí es donde vamos a colocar las asas. Para colocar las asas lo que vamos a hacer es despegar el forro, porque las asas solo las queremos coser en la parte de la pieza principal. No quiero que vaya a sujetar el forro.
Entonces lo que vamos a hacer es sujetar así con alfileres, levantar el fuego con cuidado, levantar el fuego e ir colocando alfileres así desde los 7 centímetros que pusimos, así como veis, y vamos a medir 7 centímetros desde la parte inferior hasta la parte de arriba, 7 centímetros, y ahí vamos a hacer un cuadro. Como estáis viendo, ese cuadro mide al final 7 centímetros, y vamos a hacer un cuadro con una X en medio para sujetar bien el asa y que pueda aguantar el peso, ¿vale? Como veis, os estoy enseñando que es de 7 centímetros el cuadro que estoy haciendo. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado, lo repito. Tenemos que tener mucho cuidado para que la asa no se mueva y no quede torcida, no tiene que quedar bien recto. Y lo que vamos a hacer pues es esto, colocar a 7 centímetros un alfiler y ya hacer un cuadro con una X porque vamos a coser por ahí. ¿Veis? Como veis en el vídeo ya está cosido. Bueno, media parte del trabajo ya está hecho, ya que cada vez queda menos. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la otra pieza, ¿vale? De la parte exterior. Y vamos a enfrentarlo así como veis, derecho con derecho, ¿vale? Derecho de la pieza exterior, derecho con derecho, así como veis en el vídeo. Y vamos a sujetarlo con alfileres. La verdad es que el montaje de la cremallera es súper fácil. Tenéis varios vídeos en mi canal de cómo montar una cremallera. No he querido hacerlo detalladamente porque tenéis un vídeo en mi canal. Y pues hacemos lo mismo, ¿no?, que hicimos antes. Y también ahora para colocar el forro nos vamos a guiar también por la costura que hemos hecho antes. Como veis ahí se ve las costuras de las asas. Hemos hecho derecho con derecho. Y ahora también vamos a colocar la otra parte del forro. Vamos a hacer derecho del forro con el derecho también del forro. Siempre recordar derecho con derecho. Me estoy repitiendo mucho, pero es importante. Y tenéis que estar atentas porque siempre las partes curvas tienen que ir. Recuerda que solo hemos hecho una parte curva, entonces las partes curvas tienen que ir juntas. Ya está cosido, como veis. Recuerda que solo estamos cosiendo hasta donde empieza el bolsillo, no cosemos todo hasta abajo, sino hasta donde empieza el bolsillo, como veis. Y ahora que ya está bien cosido, lo que vamos a hacer es darle la vuelta, comprobar que se abre y se cierra bien la cremallera. Así es como queda. Y lo que vamos a hacer es pasarle el mismo pespunte que le pasamos antes. Vamos a pasarle un pespunte a la cremallera donde hemos cosido para que no nos moleste el forro al abrir y cerrar, ¿vale? Como veis, el mismo pespunte que hemos hecho aquí lo vamos a hacer en la parte de atrás. Y como antes vamos a sujetar el forro a la pieza exterior para que no nos moleste a la hora de coser. Pues nada, como os he dicho, vamos a pasarle una costura. La verdad es que es un poco complicado, pero bueno, como veis en el vídeo giramos un poquito la pieza así, le damos unas vueltas para que nos permita coser en la máquina. Coser sin prisa, despacito, para que nos quede bien. Y así es como nos queda. ¿Veis? Cada vez, como os he dicho, queda menos. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar las asas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte delantera. Vamos a hallar el centro, la parte trasera, y ahí en el centro vamos a colocar un alfiler.
Y ahora, para saber más o menos a qué distancia tenemos que hacerlo, vamos a medir desde el pespunte que hicimos hasta abajo. Como veis en el vídeo son 14 centímetros. Y es lo mismo que vamos a hacer en la parte de atrás, ¿vale? Primero vamos a marcar los 7 centímetros para saber por dónde colocar el asa. 7 centímetros, colocamos un alfiler. Y también del otro lado 7 centímetros y colocamos un alfiler. Vale, y ahora sí vamos a colocar muy bien el asa, que esté bien recto. Y de ahí abajo vamos a colocar los 14 centímetros que recordad que hemos medido en la parte delantera para saber a qué distancia tenemos que colocar el asa. Vamos a medir otros 14 centímetros también del otro lado. Y colocamos alfiler para saber más o menos dónde tenemos que colocar el asa. Así como veis en el vídeo. Y nada, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte delantera. Doblamos 1 centímetro la pieza del asa y colocamos justo por ahí donde hemos colocado el alfiler. Y sujetamos con alfileres para así tenerlo bien fijo. Pero con cuidado de no coger la pieza del foro. Recordad que solo lo cosemos a la parte exterior. Y con cuidado que no se tuerza el asa. También colocamos la otra parte de la misma forma. Y ahora vamos a hacer los cuadrados. Pero antes de hacer los cuadrados vamos a comprobar que están a la misma distancia. Nos lo podemos probar y ver que está bien colocado. Que una asa no es más larga que la otra. Y una vez que lo tenemos ya seguro, pues ahora sí vamos a hacer los cuadros o los rectángulos. Y vamos a colocar así como veis un alfiler a 7 centímetros en las dos partes, 7 centímetros. Y ahora sí vamos a hacer nuestro cuadrado con el bolígrafo o marcador, perdón, de tela. Así. La verdad es que no es necesario marcarlo, pero yo lo estoy marcando así para poder guiarme cuando vaya a la máquina a coser. Y así es como queda, ¿veis? Y está colocado. Y ahora lo que vamos a hacer pues es cegar el bolso. Vamos a colocar derecho con derecho de las piezas exteriores, derecho con derecho, teniendo cuidado a la hora de coser de no pisar el asa y dejando la cremallera abierta, ¿vale? Eso es importante, dejar la cremallera abierta. Y ahora sí, vamos a coger pieza principal con la pieza principal. Vamos a sujetarlo bien yo voy a usar esas pinzas. Vamos a sujetarlo muy bien con las pinzas. Y también la parte del foro vamos a colocar también derecho con derecho. Pero en la parte inferior, en la parte de abajo, vamos a dejar una parte bien grande de 15 centímetros o así. Lo que veáis, para que luego nos permita darle la vuelta al bolso sin ningún problema. Entonces, como veis, yo por ahí no voy a coser, le he puesto una X, no voy a coser porque es por ahí donde le voy a dar la vuelta al bolso. Y vamos a seguir colocando alfileres. Recordad, la cremallera siempre, a la hora de coser, la cremallera tiene que estar en la parte del foro. Y ahora vamos a coser justo por donde dejamos la costura de la cremallera, por todo el alrededor, ¿vale? Primero vamos a empezar con la parte exterior y luego vamos a coser la parte del foro. Y para eso voy a utilizar el prensatelas de cremallera porque me va a hacer más fácil. Me va a permitir llegar, sobre todo en la parte curva ahí, me va a permitir llegar hasta donde el prensatelas normal no me permitiría llegar. Como veis, en la parte de la cremallera, como es una parte muy dura, lo que hago es hacerlo a mano con la rueda de la máquina. Y como veis, no voy a coser la parte esta donde le he puesto X, que es donde le voy a dar la vuelta. Y nada, sigo cosiendo, como os he dicho. El prensatelas me permite llegar justo pues donde ultimé con la costura en la parte del foro. La verdad es que es un poco complicado, un poco difícil, pero no imposible. ¿Vale? Ya lo tengo ya cosido y ahora lo que voy a hacer es rebajar esquinas con cuidado de no llegar a la costura, ¿vale? Eso es para que luego al darle la vuelta me permita
sacar las esquinas muy bien. Y nada, ahora todo lo vamos a limpiar, vamos a bajar un poquito, cortar un poquito los márgenes de costura y con la tijera zigzag, como esa tela del foro se deshilacha mucho, pues voy a también cortar y pulirlo bien. Y nada, ya está casi todo listo. Vamos a cortar los hilos y vamos a darle la vuelta, y antes de cegar la parte esta, vamos a darle la vuelta y mirar que está todo bien. Si no está bien, pues rectificamos, y si está bien, pues ya podemos cegar la parte esta abierta. Yo le estoy dando la vuelta ahí muy bien, sacando muy bien las esquinas, limpiando todos los hilos, cortando para dejarlo bien limpio. La verdad es que queda muy bien el proyecto cuando planchamos, cuando quitamos los hilos, sacamos muy bien las esquinas. Y bueno, para eso hay que coger el tiempo de hacer las cosas bien, coser sin prisa. Y como veis, así es como queda la parte esta de la cremallera. Y como veis, se abre y se cierra perfectamente. Por fuera se ve así y por dentro se ve así. ¿Veis? Bien pulido. Y ahora ya casi está todo terminado. Lo que nos falta es colocar el botón en la solapa. Eso lo voy a hacer fuera de cámara. Tenéis un vídeo en mi canal de cómo colocar los botones de snap. Yo voy a colocar un botón de snap, y como no lo puedo hacer en la mitad, pues lo voy a hacer un poquito, como 1 centímetro así de la mitad. Ahí por ahí voy a colocar el botón. Y claro, voy a cegar la parte de dentro donde le hemos dado la vuelta, porque ya he revisado y está más o menos todo bien. Como veis, todavía tengo abierta la parte que tenía del foro donde le di la vuelta. Y pues voy a sacar también muy bien las esquinas del foro. Y ahora voy a cerrar esta parte. Tenéis varias opciones. Podéis hacerlo a mano con una puntera invisible o a máquina. Yo la verdad lo voy a hacer a máquina, con un margen de costura de 1 o 2 milímetros para que no se vea mucho. He visto también a gente que le pone ahí cinta de doble cara, de esos para dobladillo, y también queda muy bien, la verdad. Pero bueno, yo lo voy a hacer así con la máquina de coser a 2 milímetros o así, y tampoco es que queda mal, no se ve. Así es como queda, como veis. Y voilà, ya está hecho nuestra funda, bolso para nuestro ordenador portátil. La verdad es que queda muy bien, muy bonito. Estoy pensando hacerme una para el mío, pero bueno, eso ya será más adelante, la verdad. Y así es como queda. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like. No os olvidéis en compartir si es que creéis que a alguien le puede interesar. Suscribiros al canal, que es completamente gratuito y me ayudáis mucho a mí también. Gracias a los que estáis conmigo desde el principio, de verdad, muchísimas gracias. Y vamos a por más vídeos. Aquí os dejo más o menos cómo ha quedado. Después de todo lo he pasado a una plancha. Y ese no es el ordenador que va con la funda, pero bueno, era para que más o menos veáis cómo va. Perdonad la calidad del vídeo, es que lo he hecho con el móvil y ha quedado un poquito así. Y como veis, cabe el ordenador, una carpeta, y en los bolsillos pues podéis poner lo que queráis, el cargador. Yo ahí estoy cogiendo un libro, una libreta que me he encontrado ahí sin más, para que veáis que cabe una libreta. El bolsillo se cierra perfectamente, ¿vale? Queda así, colgado, también por detrás se ve así, y colgado queda así como veis. Mira, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!